buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias al comité organizador, al colegio de Guaymas, gracias por la hospitalidad. Gracias a ustedes por permanecer aquí. Ya sabemos que es tarde, que ha sido una mañana un poquito larga, pero pienso yo que muy provechosa. Entonces, el tema que me pidieron que abordáramos es la patología nodular benigna de la mama, y vamos a abordarla de una manera, considero yo, algo clínica. Les voy a leer esto así literalmente. Esto lo escribió el doctor Marañón en 1943, y si ustedes tienen el libro de Sánchez Basurto lo van a encontrar en el área precisamente de lesiones benignas. Dice: las enfermedades de la mama deben ser conocidas por el médico general, que vamos a ponerle ginecólogo. No se enseñan a Sin embargo, es el consultado por las mujeres al comienzo de sus molestias. He aquí una de las causas de muchos diagnósticos tardíos de las lesiones que debieron tratarse a tiempo. Probablemente hay pocos sectores de la clínica o de la medicina que hayan proporcionado a todo médico tantos motivos para errar en el pronóstico y en el tratamiento como lo es en las enfermedades de la mama. Y yo creo a todos nos ha pasado en la escuela, como médico general, bueno, en lo que soy yo, no llevamos una materia que fuera específicamente sobre mama. Vemos algunos temas, en un día vemos cáncer de mama y en el día siguiente vemos patología benigna. Entonces, pienso yo que como ginecólogos debemos de estar capacitados para manejar no nada más la patología maligna, sino la patología benigna, que es la que vemos más. ¿Por qué acuden a consulta a nuestras pacientes? Yo les haría esa primer pregunta. La mayoría de ellas acude por mastalgia, por nódulo palpable o por secreción. Existen otra diversidad de motivos por lo cual pudieran acudir, pero según la literatura, más del 50% de las pacientes acuden por un nódulo palpable o por lo que ellas creen que es un nódulo palpable. Puede ser, como ya mencionamos ahorita, mastalgia, secreción, alteraciones dérmicas, induración, asimetrías o deformidad. Muy pocas van a su tamizaje, a diferencia de lo que sucede con el Papa Nicolau, que les pregunta uno ¿por qué viene? Y dice: vengo por mi pap. Muy pocas de las mujeres en cuanto a la mama vienen por tamizaje, pero en realidad la mayoría de ellas, aunque tengan algún signo o síntoma de los que estamos mencionando, por lo que van con nosotros es debido a que tienen la ansiedad o el temor de que su patología, eso que ellas están sintiendo, tuviera que ser o pudiera ser un cáncer de mama. Y el síntoma de nódulo mamario abarca pues una diversidad de hallazgos clínicos. Aquí les presento algunos. Hablemos un poquito de lo que son los números en cuanto a esta patología nodular. El nódulo es el motivo de consulta de patología mamaria hasta en un 53% de los casos en nuestra consulta de patología mamaria. El 47 hasta el 73% de los nódulos autodetectados no son realmente masas en mujeres jóvenes, lo contrario de lo que sucede en las mujeres pues no tan jóvenes, que es hasta el 83% sí son en realidad algún tipo de masa. Aún nosotros, cuando revisamos a la paciente, podemos tener hasta un 28% de falsos positivos. Se dice que un experto en mama, en Europa, por ejemplo, dicen: eres experto en exploración clínica si en un año revisaste más de 1000 mamas. Eso se considera un experto. Entonces, a veces ni siquiera nosotros, que nos autoproclamamos expertos, a lo mejor tenemos ese tipo de experiencia. Entonces, por eso aumentan estos falsos positivos. Más del 97% de las masas palpables, ustedes saben que son benignas, pero la tarea importante de nosotros como médicos es excluir precisamente esa malignidad. Por eso están yendo las pacientes, porque ellas se tocan un nódulo y nuestra obligación es excluirla, para no perder ese tiempo que ahorita nos mencionaba el doctor Gómez Pedroso, en esa triste realidad donde estamos perdiendo mucho tiempo. Dar un diagnóstico adecuado, decirle, si no es maligno, decirle qué tipo de patología benigna es, y explicar
el por qué tiene los síntomas. Si le explicamos eso cuando es una patología benigna, pues ellas se van a tranquilizar mucho. Y algo muy importante es lo que mencioné como segundo término, dar un diagnóstico adecuado. A veces llegan nuestras pacientes y ¿qué es lo que usted tenía? No sé, doctor, fue benigno, pero es que inclusive hasta le tomaron biopsia en quirófano. Pues sí, me dijeron que el resultado fue benigno y así se quedó, o la típica mastopatía fibroquística como la manejamos. No desestimar el nódulo en una mujer joven o por no tener factores de riesgo. Ya tenemos que quitarnos eso de que está muy joven, no puede ser algo malo, o lo que decimos comúnmente, no tienes factores de riesgo. Ya nos dijeron ahorita, el principal factor de riesgo es ser mujer, entonces ya cumple con el principal. Y nos dicen, ahorita nos explicaba también el doctor Gómez Pedrosa, el tiempo que se puede llegar a perder, y él nos decía que no las está matando el cáncer, que las estamos matando nosotros, los que estamos encargados de la salud. Podemos tardar hasta 8 meses en cuanto a esto, y nos decía el doctor Ceballos que se puede duplicar el número de células hasta en 100 días, entonces la paciente está yendo con nosotros, nosotros a veces estamos perdiendo tiempo solamente porque la paciente es joven o porque le decimos que no tiene factores de riesgo. Tenemos que hacer una historia clínica adecuada, ustedes lo saben, una exploración física, estudios radiológicos y estudios citológicos o histopatológicos. En cuanto a la historia clínica, en cuanto a los síntomas previos y actuales de la patología mamaria, es importante preguntar a la paciente si se acostumbra a hacerse la autoexploración. No es lo mismo una paciente que nunca se ha revisado y que de repente se siente algo extraño, a una paciente que nos dice, doctor, yo seguí como me dijo usted, las normas que a partir de los 20 años me tengo que hacer mi autoexploración y ahora detecto algo que no es normal. Debemos de decirle cuándo se la detectó, qué cambios ha habido como el tamaño, o si disminuyó, o si aumentó, si está asociada a algo doloroso o si se asocia con lo que es la menstruación. En cuanto a antecedentes familiares, ya lo explicó también el doctor Ceballos, debemos de tomar en cuenta principalmente los antecedentes familiares de primer grado, hacia arriba la mamá, hacia un lado las hermanas y hacia abajo las hijas. Los antecedentes personales que ella tiene, ya mencionó el doctor ciertos factores que no tienen que ver ni con la edad ni con el sexo, y ahorita la doctora Paola va a hablar de otros factores en relación a las hormonas. Los antecedentes quirúrgicos que se tiene, qué tipo de biopsia fue, cuál fue el resultado que nos reportaron. Ustedes saben que no debemos de estar tomando también muchas biopsias, saben que si tomamos más de 4 biopsias en una mama, ya con eso nos aumentó el riesgo relativo porque estamos alterando el microambiente y de la mama, principalmente a nivel del pH, y hacemos que los fibroblastos se conviertan en miofibroblastos y estos liberan citocinas que alteran la membrana basal, y ya nada más por esas cirugías que estuvimos nosotros haciendo, ya a esta paciente le aumentamos los riesgos. Y obviamente pues los antecedentes ginecológicos. En las siguientes diapositivas vamos a explicar un poquito sobre los otros puntos que se mencionan ahí. Cuando nosotros hacemos una exploración física, nosotros como médicos debemos de poner estos 4 escenarios, o debemos de encontrarnos generalmente en estos 4 escenarios, y los deberíamos de asentar en nuestro expediente. 1, en ausencia de anomalías o en ausencia de nódulo dominante. 2, un engrosamiento sin características de masa, o sea, solo tiene 2 dimensiones y no 3 dimensiones como lo debe tener un nódulo. Un nódulo dominante, pero con características benignas a la exploración. O podemos encontrarnos en el 4 escenario, donde es un nódulo dominante con características de malignidad. Y de acuerdo a esos 4 escenarios, podemos decirle a la paciente, podemos tranquilizarla y tranquilizarnos nosotros, podemos repetir los estudios, o dependiendo de los hallazgos, podemos pedir algún estudio radiológico, que lo ideal es que siempre lo complementemos, o inclusive tomar algún tipo de biopsia. Cuando nosotros ya confirmamos que si hay un nódulo dominante, debemos de documentar lo que vemos a la inspección, el número y las características de la masa, el tamaño y la localización, y si tenemos
características asociadas a esa lesión nodular. Les voy a presentar un caso clínico real, es un caso clínico muy sencillo que a muchos de ustedes les ha de pasar, sobre todo si trabajan con instituciones, sobre todo si trabajan en hospitales donde hay residentes y nos venimos a los congresos y dejamos a los residentes, cosas de esas. Miren, es una paciente de 52 años, no antecedentes de importancia, acude por autopalpación de masa en mama izquierda en noviembre del 2014. Y la doctora que estaba a cargo de la consulta, la R3, ella en la nota, en el expediente clínico, nos pone esto: nódulo en mama izquierda, cuadrante superior externo, en el radio de las 2 a 4 centímetros del complejo areola-pezón. Es un nódulo indurado de bordes mal definidos, fijo, de aproximadamente 15 milímetros. Y ella nos pone que solicita mastografía para valorar las características del tumor y solicita preoperatorios. Yo me imagino que ella está pensando en que hay que quitar ese nódulo, por eso solicita los preoperatorios. Ella está pensando en algo, no nos pone la impresión diagnóstica, no nos pone un probable fibroadenoma o un probable cáncer, no nos pone los 4 escenarios que les mencioné ahorita que deberíamos de poner. Ahí sería el cuarto escenario en el cual pondríamos un nódulo dominante de características malignas o de características sospechosas. Acude, miren, noviembre, y acude con nosotros en febrero, ¿sí? Acude en febrero del 2015 con el resultado de la mastografía. Y la nota del expediente solo viene estos 2 puntos. La doctora, porque también fue una doctora, una R4, pone BIRATS 2, cita en 1 año con una nueva mamografía. Y se fue la paciente, y eso fue lo que puso. Es algo de lo que nos decía el doctor Gómez Pedrosa. La paciente se detecta la lesión, va con el médico, se le solicitan los estudios, etcétera. La paciente se acudió y le dicen eso. Ahorita vamos a retomar la última parte de ese caso clínico. En cuanto a la exploración radiológica en las lesiones nodulares, ya también nos hablaron mucho de esto. Hay diferentes organizaciones de salud donde nos dicen, donde nos ponen guías de cuándo solicitar los estudios mastográficos. En Estados Unidos hay algo que me llama mucho la atención, los de Reino Unido, que ahorita mencionaba también el doctor, que ellos sí tienen los tiempos muy acortados, pero ellos decidieron empezarse a hacer la mastografía a los 47 años, ¿sí? Ni a los 46, ni a los 48, a los 47. Yo no desconozco por qué tomaron esto, y hay otros que nos dicen que a partir de los 50, hay muchos que no nos dicen cuándo hacer el examen clínico, hay muchos que no nos dicen cuándo hacer la autoexploración. Y ahorita mencionaba también mucho esto el doctor, la norma oficial mexicana, que yo creo que es una de las mejores que se tienen en todo el mundo, porque nos habla sobre la autoexploración, nos habla sobre el examen clínico, nos habla de cuándo y por qué empezar a los 40, cuándo empezar antes, por qué hacerlo cada 2 años, etcétera. Entonces, nosotros contamos con esto y nos debemos de guiar con esto, ¿sí? Independientemente de que consideremos que a veces es mejor la medicina en otras partes, nos tenemos que basar en esto para tratar a nuestras pacientes. Y ahorita nos mencionaba el doctor una ventana muy importante para nosotros hacer el diagnóstico adecuado. Esta fotografía es muy parecida a la que puso el doctor Ceballos. Imaginemos que este es el día 0, el día en que esa célula, como dice el doctor, se empieza a multiplicar en 2, en 4, etcétera. Tiene que pasar mucho tiempo. Nos decía el doctor que tenían que completarse no sé cuántos millones de células para completar una lesión de 1 centímetro, pero antes de que tengamos la lesión de 1 centímetro, tienen que pasar aproximadamente 3 años para que se haga una manifestación radiológica. En esta ventana, pues no podemos incidir, no podemos hacer nada, pero en esta ventana de 3 años, desde las micros hasta la lesión palpable, hasta entonces tuvieron que haber pasado aproximadamente 3 años. Entonces, no estamos haciendo nada en este punto para nosotros hacer esos diagnósticos oportunos. Entonces, ahí sería una ventana de gran oportunidad para manejar esto. Debemos de tomar en cuenta que en las mujeres jóvenes la mastografía pasa por alto. Se dice en la literatura que hasta un 25% de los cánceres palpables
y nos decía la doctora Paula, tenemos que hablar con el radiólogo no sabe que le estamos enviando una mastografía diagnóstica, simplemente le pedimos mastografía y no sabe si estamos palpando algo sospechoso, y pueden ser o mamas muy densas, o puede ser un lobo biliar, o puede ser algo que no se manifieste, y el radiólogo muy pocas veces, yo que vivo en Chihuahua, muy pocas veces las explora, entonces ellos van directamente a tomar el estudio, entonces se tiene que hablar. Las lesiones sólidas y las quísticas no las puede distinguir. Y ahorita nos decía Paola, y aquí a lo mejor la doctora va a dejar de ser mi amiga, porque Paola decía, nunca le tomen un estudio, pero hay dos tipos de Méxicos, ¿sí? El México particular y el México institucional. Ahorita les voy a ver si me entienden en qué trato de decir esto. Aquí dice, cuando sea posible realizar la mastografía antes de la biopsia. ¿Y por qué decía Paula que no hay que hacer esto primero? ¿Por qué? Porque en el 76% puede haber cambios, el 51% puede presentar hematomas, cambios de tamaño, inclusive puede borrar estas microcalcificaciones que se pudieran haber visto, ¿sí? Entonces dice, cuando sea posible, o la doctora nos dice, nunca, ¿sí? Pero nosotros a veces trabajamos en instituciones, yo creo muchos de ustedes trabajan en instituciones, y en lo que yo veo una paciente y le pido una mastografía, pueden pasar muchos meses. No es como en nuestra consulta privada, que baja la paciente a hacerse el estudio radiológico y a veces regresa el mismo día ya con ese estudio radiológico. Y termino aquí en cuanto a lo del caso clínico. Dice, la paciente acude en septiembre del 2015 con lesión sospechosa de 3 centímetros y plastrón axilar ipsilateral. Eso me pone otro residente. Acude con lesión de 3 centímetros y un plastrón axilar. Errores a evitar. Primera consulta, ¿debimos haber tomado la biopsia? En este tipo de paciente, ¿habría valido la pena, a pesar de los cambios que nos dicen o de las recomendaciones que nos están haciendo de no tomar la biopsia? Sí, podría haber sido a lo mejor con un BAF, que no es lo correcto, y vamos a ver que sería mejor hacerlo con un throughput, pero les hago esto, a lo mejor hubiéramos evitado esto, ¿sí? En la segunda consulta se debió tomar la biopsia y era un BRAF 2, y el médico dijo, no, ya no se la tomo, pues es benigno, ¿para qué le tomo una biopsia? Es BRAF 2, ¿se debería de haber hecho esto? ¿Quién es el responsable de que llegáramos a un probable carcinoma pues bastante avanzado? ¿Sí? El primer médico, el R3, el R4, son médicos en formación, ¿sí? El radiólogo, usted es radiólogo, ¿no? ¿No habrá sido el que dejó a los residentes? ¿Sí? Yo fui, esa paciente fue de mi consulta, ¿sí? O estaba en una junta, o estaba en cirugía, o estaba dando clases, o a lo mejor estaba en Guaymas dando una conferencia. Eso no lo tiene la culpa la paciente, ¿sí? Entonces aquí, y yo creo muchos de ustedes son institucionales, y a veces nos pasa esto, que dejamos gente que son muy buenos, pero que están en formación. El segundo doctor no le dio vuelta a la página para ver que la paciente describía el otro médico que traía eso. Entonces, ahorita, por eso a lo mejor no concuerdo mucho con Paula de nunca de los nunca, porque en nuestras instituciones a veces el que se tome una mastografía, la mía es del hospital universitario, o hay hospitales del Seguro Social que tardan hasta 6 meses en lo que se hace una mastografía. Entonces, yo pienso que debemos de valorar todo eso. En cuanto a la exploración radiológica, en cuanto a la sonografía, nos sirve para la caracterización de este nódulo palpable, nos dice si es sólido o es simple, es muy bueno para decirnos eso, si tiene una apariencia benigna o una apariencia maligna. Si es simple,
debes tener una pared fina, lisa, bien circunscrito, poco o ausencia de ecos en su interior. Si no cumple con alguna de estas cosas, pues ya es un quiste complejo, pero no todos los complejos significan que pueda haber algo malo. La literatura nos dice que a lo mejor solo el 0.3% de los quistes complejos pudiera tener algo malo, pero también la literatura nos dice que casi el 23% de los quistes que tienen un complejo sólido muy importante pudiera llegar a tener algún proceso maligno. Todos los quistes palpables, todos los que se palpen, se deben de aspirar. En cuanto a estudio citológico, toda lesión nodular sólida, palpable, debe valorarse mediante el triple test: exploración física, los estudios de imagen y un estudio citológico. En cuanto al estudio citológico, pues tenemos ahí la biopsia, o más que biopsia, punción con aguja fina. Tiene una buena sensibilidad, pero tiene una especificidad que puede ser muy baja. Es muy fácil, es muy barato. El problema es que no nos valora si hay invasión y no nos puede hacer inmunohistoquímica. El de aguja gruesa, tiene una sensibilidad muy alta, una especificidad prácticamente del 100%. Tiene una ventaja que nos puede decir si es invasivo el tumor, le podemos hacer inmunohistoquímica, inclusive le podemos hacer estudios genéticos como el MAMAPRIN. La desventaja es que se requiere cierto entrenamiento, que no es muy difícil, no es muy complejo, simplemente tenemos que animar a empezar a hacerlo. El equipo menciona aquí que hay que tenerlo y que es costoso. Pues es costoso entre comillas, en realidad no es tan costoso, y sí se tienen complicaciones, pero también las complicaciones son mínimas. Este es el gold estándar de los estudios para este tipo de lesiones nodulares palpables. Se lo deberíamos de hacer, sobre todo si tenemos cierto grado de sospecha. Si no tenemos cierto grado de sospecha ni en la clínica ni en la radiología, a lo mejor con un BAF sería suficiente para nosotros documentarlo. Estos ya no deberíamos de hacerlos, como mencionaba ahorita también la doctora. Los estudios por incisión, ahí podríamos tomar la misma biopsia con Trucut. Lo hacemos en tumores muy grandes, exofíticos, que requieren neoadjuvancia, y la biopsia por exéresis pues es quitar todo, pero como dice la doctora, lo importante es llegar a un diagnóstico sin irnos antes a lo que es quirófano. Ya con esto, esta patología nodular la podemos clasificar como de predominio tumoral, de predominio fibroso, de predominio celular o de predominio quístico, y en la mayoría de las veces tiene algún tipo de componente mixto. Yo les aconsejaría que en vez de clasificarla así, tratáramos de clasificarla en no proliferativas, en proliferativas sin atipias y en proliferativas con atipias, porque de acuerdo a esto son los riesgos relativos que se pueden tener para que esto en un futuro pudiera desarrollar un carcinoma, y es la vigilancia que a lo mejor tendríamos que hacer nosotros. Hay diferentes estudios donde nos dicen que simplemente por el hecho de tener un riesgo relativo, por ser una lesión proliferativa, ya tienen un riesgo relativo mayor al 1.6, que es cuando arriba de ese 1.6 en lesiones mamarias es cuando nosotros debemos hacer algo, o vigilarla más, o darle quimioprevención, como dice el doctor, etc. Y de acuerdo a esto, pues hay lesiones que no tienen riesgos, y hay lesiones que tienen un riesgo bastante elevado, que se consideran lesiones premalignas. Y aquí les voy a poner un estudio para ejemplificar en cuanto a las lesiones benignas y el riesgo del cáncer de mama. Es un estudio bastante bueno en relación al número de pacientes, más de 9,000, que se compararon con otras a las cuales no se les hizo este tipo de biopsia por lesión benigna. Y entonces las características de estas generalmente se dividieron así como les mencioné ahorita: lesiones no proliferativas, que fueron prácticamente el 66%, lesiones proliferativas casi un 30%, y casi un 4% fueron lesiones proliferativas con atipias. De las lesiones proliferativas, casi el 10% desarrolló en un lapso de 15 años o en algún lapso de lo que duró el estudio en investigación, casi el 10% desarrolló un cáncer. Y de las que tenían atipia, un 20% desarrollaron un cáncer.
El riesgo relativo, si comparamos todas la enfermedad benigna, si se fijan, está por abajo del 1.6, pero si lo dividimos, vemos que, por ejemplo, en la hiperplasia con atipia nos aumenta el riesgo relativo hasta 4 veces más, y le podemos sumar casi un 2.0 de riesgo relativo si se cuenta con historia familiar, como ya lo mencionaron ahorita. Algo muy importante, que esta patología, cuando es en mujeres jóvenes, el riesgo relativo es mucho mayor si encontramos atipias en este tipo de lesiones benignas que cuando son en mujeres mayores de 55 años. O cuando se tiene una historia familiar de cáncer de mama, pues el riesgo todavía es mayor. Se dice que este riesgo, cuando nosotros hacemos este diagnóstico de patología benigna, pero con atipias o con proliferación, permanece prácticamente por 15 años. Mencionábamos el triple test, que teníamos que hacer una exploración, un estudio radiológico, histología. Esto sabemos que le causa bastante ansiedad a la paciente, por eso van a visitarnos. Pero si hacemos un triple test, prácticamente le podemos decir a la paciente: la lesión nodular por la que tú vienes no es cáncer, prácticamente en el 100% de los casos. Estas pacientes, si hacemos este estudio y no las llevamos a quirófano, no hacer cirugías innecesarias, nos podríamos ahorrar casi $1,400 por paciente. Debemos de hacer un seguimiento cada 6 meses por 1 o 2 años. Así nos dice, seguimiento ya puede ser radiológico o de exploración física. ¿Y cuándo vamos a dejar de hacer ese seguimiento y entonces ahora sí ver si le quito esa lesión? Pues cuando tengo un umbral de crecimiento mayor al 20% en 6 meses. Así es como nosotros pudiéramos vigilar esa lesión nodular que aparentemente pues es benigna. Eso nos daría mucha confianza y seguridad, y sobre todo a la paciente. Es necesario dar la debida importancia a la exploración de cada una de las lesiones nodulares, independiente de la interpretación radiológica. Sí sabemos que es muy importante, que es el gold estándar para hacer el diagnóstico oportuno, la mastografía, pero no se les olvide que la clínica tiene un peso muy importante, y siempre apoyarnos de ser posible con la citología. Si no podemos hacer la histología, hacer la citología. Es importante como ginecólogo identificar y conocer adecuadamente la amplia gama de procesos incluidos en el término mastopatía fibroquística, que pudiéramos dar un día de lesiones benignas en cuanto a los temas que se pudieran abordar ahí. Es necesario un correcto manejo y seguimiento precisamente de esta patología benigna, sobre todo en enfermedades proliferativas como es la adenosis esclerosante, la papilomatosis, la hiperplasia moderada o severa. Y debemos de tomar en cuenta que las lesiones proliferativas con atipia debemos de considerarlas como lesiones precursoras de cáncer de mama. Es importante también tener en cuenta los antecedentes familiares y la edad en la cual se diagnostica este tipo de patología benigna. Pues no me queda más que agradecerles por el tiempo que me brindaron aquí en el estrado, y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar a la doctora Paola para que nos hable del cáncer y las hormonas. Déjame, le pido disculpas por decirle que... La sustancia,